Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones. Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras, mire, son más que las primeras. Es decir, hasta acá la evaluación es positiva. ¿Cuántos estamos de acuerdo que hasta acá la evaluación es positiva? Mire pues, pero tengo unas pocas, tal vez no tantas como las enumeradas arriba, que son un poco más numerosas, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Dice acá que toleras, se lo pongo en amarillo, creo que sí se ve, ahí estás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice, no es, se dice, profetiza, enseña y seduzca. Quiere decir que aparte del ministerio profético también posee el ministerio magistral de la palabra, es decir, es docta, es maestra. Enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo. Mire cómo Dios es de misericordioso, que aún Jezabel cuenta con tiempo de arrepentimiento, considerando la entidad espiritual tan fuerte que es. A pesar de eso, la misericordia de Dios es extensiva, que dice: le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Una de las situaciones difíciles en este contexto de la palabra, muchas veces hemos escuchado hablar acerca de esta entidad espiritual, Jezabel, que es una entidad muy fuerte, espiritualmente hablando, es una jerarquía alta. Pero una de las cosas que le reclama Dios a esta iglesia en Tiatira es la tolerancia. Hoy quiero enseñarle un poquito y que platiquemos un poco acerca de la tolerancia, porque dice acá: tengo unas pocas cosas contra ti, y comienza a decirle lo que provoca la administración de esta entidad espiritual. De una u otra forma, nosotros como hijos de Dios tenemos que ser entendidos en muchas cosas a lo largo de nuestra vida cristiana, amado hermano. Y una de las cosas que Dios de alguna manera censura en la iglesia en Tiatira, pero recuérdese que este es un mensaje lanzado a la iglesia, es decir, es un mensaje que tiene enseñanza para ti, para mí, es ¿qué es la tolerancia? ¿Y por qué el Señor de alguna manera condena tan fehacientemente y tan fuertemente, de una manera tajante, la tolerancia dentro de la iglesia? Para poder entender esto, tenemos que entender primeramente que la palabra tolerar tiene por lo menos 3 palabras en el original que la traducen como tal. Para usted y para mí la palabra tolerancia es una, pero en los vocablos originales la palabra tolerancia tiene diferentes acepciones.
Una de las palabras que traduce tolerancia es la palabra eao. Esa está en griego. El numeral en la concordancia Strong es el G1439. Entonces, tolerancia en griego, una de las palabras que la traduce es eao. Y esa palabra quiere decir de afinidad incierta. Mire, quiere decir dejar ser. Quiere decir que la tolerancia es dejar ser. También eao significa en el griego permitir o dejar tranquilo. Y también significa soportar. Coloqué en color blanco las que más me interesa que en esta mañana platiquemos. Significa dejar tranquilo, le dije anteriormente, y significa evidentemente también la palabra como tal, tolerar. Significa bastar, dejar, y tiene una raíz original. Esas palabras, mire, en Job capítulo 21, versículo 3, dice: toleradme y yo hablaré, y después que haya hablado, escarneced. Esa palabra toleradme es la palabra nasá, que está en hebreo bajo el numeral 5375. Esa palabra toleradme significa hacer acepción. En blanco le coloqué ahí la palabra que más me interesa, o algunas de las que más nos interesan: aceptar, acepto, admitir, agradar, aliviar, respetar, permitir, sufrir, sustentar, tender, tener, tolerar, tomar, traer, venerable y vestir. Esa palabra traduce todos estos vocablos en el original hebreo. Esa aparece en Job 21:3. En el libro de Hechos capítulo 18 versículo 14 dice: mira, esto es para dejar sentada la enseñanza. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, ¿qué dice acá? Yo os toleraría. Esta palabra toleraría no es la misma palabra que anteriormente apareció. Esta palabra toleraría es la palabra anejomai. Esa está en griego bajo el numeral 430. Y esta palabra significa, a diferencia de las anteriores, significa sostenerse uno mismo en contra de. Esto es como cuando uno se soporta o se apoya en una columna. Significa soportar, aguantar. Significa padecer, sufrir, y evidentemente la misma palabra como tal, tolerar. En el libro de Apocalipsis aparece otra palabra también, tolerar, donde dice, versión Reina Valera 2:20, Apocalipsis: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Aquí sí, esta palabra ya es la que utilizamos en la escritura al inicio, que se dice: profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta es la palabra que vimos al inicio. Eao, permitir o dejar tranquilo. Quiere decir entonces que la palabra tolerar, utilizando los tres vocablos en el original, tanto en hebreo como en griego, podemos decir o podemos concluir que la palabra tolerar significa hacer acepción. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir admitir algo. Quiere decir permitir. Quiere decir sufrir. Quiere decir dejar ser. Y quiere decir soportar. Ok. Cuando nosotros entendemos esto, vemos que de alguna manera el Señor censura la tolerancia cuando de alguna manera nosotros como hijos de Dios la permitimos en ciertos aspectos de nuestra vida.
El libro de Cantares, capítulo 6, versículo 8 y 9 dice, note por favor, 60 son las reinas, 80 las concubinas y las doncellas sin número, más una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada. Las reinas y las concubinas, note por favor, la alabaron. Entonces en esta cita nosotros podemos denotar 4 grupos participantes que tienen que ver con la tolerancia. La reina, 60 son las reinas, 80 si no estoy mal, sí dice por allá, ¿verdad? 80 las concubinas, la vieron las doncellas, pero alaban a la única, a la paloma, a la perfecta. Esos son 4 niveles en los cuales el libro del Cantar de los Cantares nos enseña acerca de la tolerancia. Ya dijimos anteriormente que tolerar es hacer acepción, admitir algo, permitir la ocurrencia de algo. Entonces estos 4 grupos participantes nos enseñan a nosotros acerca de la tolerancia en nuestra vida espiritual. ¿Cómo? La palabra reina es la palabra malcá. Significa una reina que gobierna, pero también significa una reina no gobernada. Entonces las reinas dentro de la tolerancia tipifica a todos aquellos hijos de Dios que no se dejan gobernar por el rey. ¿Quién es nuestro rey? Cristo Jesús. Es decir, una persona ingobernable es aquella que no sabe dejarse cubrir. Una persona ingobernable es aquella que no se deja enseñar. Es una persona, amado hermano, que es incapaz de recibir instrucción y es incapaz de ser gobernada por Dios en su vida. Una persona ingobernable es aquella que entiende y comprende las bendiciones de Dios sobre su vida, pero que de alguna manera usted sabe que la Biblia dice que es necesario que el fruto caiga a tierra, que muera y que a raíz de esa muerte produzca fruto. Todo aquel grano que no cae en tierra y muere, eso lo enseña la Biblia, no produce fruto. Entonces la tolerancia al gobierno es uno de los ejemplos en los cuales la Biblia dice, mire, muchas, 60 son las reinas. Quiere decir que dentro del pueblo de Dios existen o existimos, si usted lo quiere ver usted incorporado, personas que somos poco gobernables de parte de Dios. Aquellos a los cuales Dios envía un mensaje específico, aquellos a los cuales Dios tiene sometidos en un proceso de transformación, pero a pesar de estar metidos en el proceso de la transformación, la ingobernabilidad en su vida está marcada. Estamos hablando de hombres y mujeres. Si queremos verlo desde la perspectiva familiar, podríamos ver la falta de sujeción de la sierva al esposo, la insujeción de los hijos a los padres, la insujeción de la congregación al ministro que le cubre. 60 es el número de las reinas. Una de las cosas a las cuales Dios censura
es la tolerancia a la ingobernabilidad. Cuando nosotros no permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida de una manera diferente. Cuando el Espíritu Santo, cuando Dios, cuando el Padre, cuando el Hijo están en un proceso de formación, pero nuestro corazón es tan duro que el proceso no se da en medio de nuestra vida espiritual. Entonces, la palabra de Dios censura a aquella iglesia que no tolera el ser gobernada por Dios. ¿Cómo nosotros podríamos mesurar o medir la tolerancia en la vida de un hijo de Dios? La tolerancia son los, mire, todo país tiene fronteras. La vida espiritual y la vida en Cristo también tiene linderos y tiene fronteras. Y una de las fronteras a las cuales Dios nos somete a nosotros como sus hijos es la frontera del gobierno. Cuando nosotros no permitimos que Dios gobierne nuestra vida, estamos siendo censurados por parte de Dios. 60 es el número. ¿De quiénes? La iglesia reina no se deja gobernar por el rey. La iglesia reina es la iglesia que podría encontrarse ubicada a nivel de atrio, donde a pesar del entendimiento de su condición de bajeza y de pecado, continúa caminando en sus mismos pasos, no importando que esto lo lleve en detrimento espiritual. Una iglesia reina es aquella que no permite que el Santo Espíritu de Dios gobierne sobre su vida. ¿Cómo nosotros podemos medir la ingobernabilidad dentro de una casa? A través de la rebelión en contra de la autoridad. Hay iglesia. Cuando hablo de iglesia no le estoy hablando únicamente de congregación. Iglesia eres tú, iglesia soy yo, iglesia somos nosotros. Cuando se presentan cosas en nuestra vida que tienen más peso que lo espiritual y no permitimos que el reino de Dios se acerque a nosotros, ni permitimos que el gobierno de Dios venga sobre nosotros, estamos constituyéndonos en una iglesia reina. Por eso la palabra dice 60 son las reinas, 80, y usted se va dando cuenta cada vez el porcentaje es menor, porque la iglesia que realmente permite el gobierno del Espíritu Santo sobre su vida es poca. ¿Sabe cómo uno puede saber si es un ser ingobernable? Hijos, te le sujetas a tu padre y a tu madre. O todavía eres de los que se les ponen al tiro a papá y a mamá. ¿Sabe que hay jóvenes que incluso se ponen a los que casos con sus papás? Entonces, ¿qué es una iglesia reina? Es una iglesia que no se deja gobernar. Una de las tolerancias que tenemos en nuestra vida, que debe de ser quitada y debe de ser raída, es la tolerancia al no ser gobernados. Cuando nosotros toleramos ser desobedientes a nuestros padres, estamos cruzando el border, le iba a decir yo, la frontera del gobierno. Por eso es que Donald Trump no quiere a ningún latino en Estados Unidos. Perdónenme, pero yo soy latino. Yo le atino como latino. ¿Qué pasa con nosotros como hispanos? ¿Qué pasa con nosotros como hispanos? Somos ingobernables, hermano. Queremos hacer lo que nos gusta, cómo, cuándo y donde queremos. Y una de las tolerancias que permitimos es que su Santo Espíritu no gobierne nuestra vida. La iglesia que no permita que el Espíritu Santo gobierne su vida y transforme su vida es una iglesia reina. Así es el taponcito que andaba ayer vestido de color $10 reinados se le sujetan a ella a nivel de Europa. ¿Usted sabía que hay países en Europa que están sujetos al reinado de la reina Isabel?
y hay de aquel a ella nadie le puede decir nada. La reina, la reina, diga conmigo, a la reina nadie le puede decir nada. Venga, reina, le voy a decir en dónde está. Conmigo no se meta, pastor. Yo ya le dije, mire, yo a la iglesia llego, a todos los servicios, mis diezmos se los doy, pero no se mete en mi vida, porque yo soy reina. No se me quede viendo así raro, hermano. ¿Cuántos anhelamos ser reina? La reina no se deja gobernar por el rey. ¿Cuántos tenemos un rey de reyes y señor de señores? La iglesia reina no se sujeta al rey. Entonces, una de las cosas que no nos podemos permitir, que no nos podemos tolerar, es ser ingobernables. Hermana, ¿cuántas hermanas casadas hay en esta casa? Levante su mano, quiero ver su manita. Sujeta a su esposo, le conviene en Dios. Esposas, sujetas a vuestros maridos. Pero ¿qué dice lo siguiente? Como conviene en el Señor. Eso nos deja entrever que hay cosas en el Señor que no conviene sujetarse al marido. O usted se sujetaría a su marido, se dice andar, tírate al puente del incienso. Entonces, una de las tolerancias que tenemos que arrancar de nuestra vida es la falta de gobierno, la insujeción. Cuando papá y mamá dan una instrucción, hijos, las instrucciones de los padres se obedecen, no se cuestionan. Algunos crecimos con esa enseñanza. Ya ¿cómo es que se le llama? La juventud de hoy. ¿Cómo es que se le llama, hombre? ¿Qué manda? Ahí estás, mija. Eso, exacto. La nueva generación difícilmente se le sujeta a sus padres. Esto viene en detrimento. La enseñanza que recibieron nuestros abuelos es muy diferente a la que recibieron nuestros padres. Y le garantizo que la que recibieron nuestros padres es muy diferente a la que usted recibió. Y muy diferente a la que están recibiendo sus hijos. Entonces Dios deja sentados bordes, deja sentadas linderos. Y uno de ellos se llama tolerancia. Tu papá dijo que vinieras temprano, que no fueras a venir tarde. Ay, si mi papá ni cuenta se da si viene también de madrugada, hombre. No importa que él no llegue. A usted le dijeron a qué hora entrara. Obedezca, punto. Ah, no, mamá, ya sabes que yo. Los linderos de la tolerancia son bien demarcados por parte de Dios, hermano. Y una de las cosas que Dios censura es la falta de sujeción, en todo el orden que podamos entender dentro del contexto de la palabra. Hijos, padres; esposas, esposos; esposos al ministro, que es la representación de la cabeza, que es Cristo Jesús terrenamente. Cuando toleramos y permitimos la ingobernabilidad en nuestras vidas, estamos cruzando una frontera a la cual Dios nos dice que no debemos de cruzar. La tolerancia al no gobierno de parte de Dios en tu vida te puede traer repercusiones negativas. ¿Sabe cuándo es esto? Cuando sabemos que lo que estamos haciendo es incorrecto delante de Dios en nivel de sujeción, y de todas maneras seguimos atentando en contra de la autoridad. Por eso uno de los temas más importantes que nosotros aprendemos dentro del contexto de la palabra es acerca de la sujeción. Porque ningún miembro que esté desmembrado o desprendido del cuerpo puede crecer sanamente. Es más, no crece, a menos que lo injerten en algún otro lugar. Entonces la iglesia reina es la iglesia que se congrega, sí, pero que no se deja gobernar por el Espíritu de Dios. Y entendemos que el Espíritu de Dios trae el gobierno sobre la iglesia a través de los ministros algunas veces. Entonces, cuando la esposa es insujeta al marido en casa, ahí hay problemas. Se toleró ella ponérsele al brinco al esposo.
Cuando los hijos se dan la tolerancia de faltar el respeto a los padres, están cruzando una línea, la cual la palabra de Dios censura. Y aquellas ovejas o aquellos hijos o aquellas hijas de Dios que no les gusta el gobierno, la Biblia las llama iglesia reina. A la reina nadie le puede decir nada, hermano. Es más, si el rey le dice algo, hasta el pobre rey se va feo. ¿Cómo estás tú con la tolerancia? Mire lo que dice acá. 80 son las concubinas. La palabra concubina es la palabra pliegues en el original hebreo 6370. Quiere decir amante y quiere decir rufián. ¿Qué es una iglesia concubina? Es una iglesia que ni es esposa ni es nada, es amante. ¿Usted sabía que hay iglesia amante? Hay iglesia amante. Una persona concubina es aquella que tiene un pie en el mundo y otro en la iglesia. Anoche se estaba echando los tragos. Socialmente, pastor, socialmente. Cuando tu pie está en las cosas de Dios, pero simultáneamente está en las cosas del mundo, entonces es una iglesia concubina. Es una iglesia que quiere tener amores con el rey, pero no quiere la responsabilidad de casarse con el rey. Esto es todo cristiano que el domingo está en la iglesia, pero entre semana se desdibuja como hijo de Dios. De lunes a viernes living la vida loca. Le gustan las cervecitas, le gustan 3 mujeres, un sueldito. Le gusta darse sus permisos. ¿Por qué? Porque la iglesia que no es reina, note que la reina no se deja gobernar. La concubina ya entra en la dispensación del gobierno, pero con un pie en el mundo. ¿Qué tan tolerante eres a la mezcla? Qué lindo se oyen los coritos. Pero y entre semana, ¿qué escuchas en el radio? Si salimos ahorita y encendemos el radio de su carro, ¿qué emisora carga? La Uyuyuy. Es que hasta nombres así tienen en el puerto, ¿verdad? La radio, la Uyuyuy. Es un hijo de Dios metido, pero mandando mensajes de doble sentido por WhatsApp. Es un cantor de Dios, pero por la ventana del carro maltrata a quien se le pasa por enfrente. Esa es una iglesia concubina. Una iglesia concubina no tiene la responsabilidad adquirida como parte del compromiso del matrimonio. Solo quiere los tiempos de amores. Solo quiere la bendición de Dios, pero no quiere el compromiso con el rey. Estás en la iglesia, pero de lunes a viernes, santo de la misericordia, amado hermano. No toleres ser amante. Corrijo, no toleres ser iglesia amante. Porque la iglesia amante disfruta de las mieles del servicio, pero salida a la puerta regresa como la puerca al cieno. Aunque no diga amén. Si somos iglesia reina, ¿quién te dice algo? Ni el pastor, hermano.
Mira, mi hijo, te mandó a llamar el pastor a la oficina. Decirle que cuando tenga tiempo voy a llegar, que me espere. El día del juicio, hermano. Entonces, dos tolerancias que tú y yo no nos podemos permitir en nuestra vida espiritual. ¿Estamos de acuerdo? El ser ingobernables y el caminar a medias tintas. Esas son dos tolerancias. Reina y concubina. Cualquiera diría, yo quiero ser reina. Pero es que el problema de cuando ya mire, el problema de llegar a ser rey es que ya nadie lo gobierna a uno. Por eso es tan delicado ser ministro sin cobertura. Porque ser ministro sin cobertura lo deja a uno a la dispensación de tomar todas las decisiones que quiera o deje de querer. Y si uno no está centrado en las cosas de Dios, fácilmente pierde la directriz. ¿Es reina? No. ¿Es concubina? La concubina camina a medias tintas. Podríamos decir que otro de los calificativos de la iglesia concubina es una iglesia cristianoide. Tiene toda la apariencia. ¿Sabe qué es un androide? Es un robot que parece humano pero que es máquina. Pues el cristianoide es algo parecido, parece cristiano pero es del mundo mezclado. En pocas palabras, es la chusma que venía en medio del pueblo. Usted tiene que saber que los que pidieron carne en el desierto no fue el pueblo de Dios. Los que pidieron carne en medio del desierto, dice la Biblia, que era la chusma que venía mezclada, que al final del día se le terminó revelando al siervo. Renunciemos a ser concubinas, amado hermano. No falte a los cultos, hermano. Lo miro un domingo y de ahí lo vuelvo a ver hasta que viene la Santa Cena. No os dejéis de congregar. ¿Cómo es la iglesia reina? Nadie le puede. Usted conoce hermanitos en la iglesia que si el pastor quiere que me lo venga y me lo diga él. ¿Usted conoce hermanos que son así en las iglesias? Mira, dice el pastor que te espera el día domingo, que vengas temprano. Número 3, el nivel de doncella. La misericordia es que Dios es bueno, hermano. ¿Cuántos dicen Dios es bueno? Mire las doncellas, mire las doncellas. La palabra que traduce doncella en el original es la palabra alma, no alma, alma, tildada. Esa palabra alma quiere decir muchacha, quiere decir doncella, pero también quiere decir virgen. Y una persona doncella es decir una iglesia doncella, una iglesia virgen. Es una iglesia privada. Usted, mire, perdóneme, con oído circuncidado. Póngase sus manos así en sus oídos, por favor, circuncido todo oído. Toda carnalidad desechada. ¿Qué es una virgen? Una virgen es una doncella, una señorita que no ha conocido varón alguno nunca, ni siquiera en lo que ha oído. Entonces una iglesia virgen es una iglesia, perdóneme la expresión por favor, es una iglesia que no permite que nadie meta mano en ella. Perdóneme la expresión, sana y circuncidada. Una iglesia virgen es aquella que dice: a mí nadie coloca su mano en mí. Pero eso es desde una perspectiva negativa, porque no permitir que coloquen su mano en ella significa no permitir que nadie se vea inmiscuido en sus asuntos. Yo voy a la iglesia, yo sirvo en la iglesia, pero a mí de ministración no me hablen, porque yo en eso no creo. En mis asuntos personales, pastor, nadie se mete. Entonces, iglesia virgen, porque no permite que nadie toque los asuntos privados
de su vida personal. Y eso, cuando tiene que ver en el proceso de crecimiento, es importante, porque a través del proceso de la administración es que uno es libre de muchas cosas en su vida espiritual. Es una iglesia virgen, es una iglesia que nunca ha expuesto sus situaciones privadas delante del rey. Entiéndase que cuando usted habla con un ministro, el ministro solamente es un representante del Rey de Reyes y Señores, señores. Entonces, parafraseando, esa es una iglesia que no permite que el rey toque sus asuntos privados, lo cual trae un efecto negativo, porque usted sabe que en el proceso, mire, yo no sé cuántos de los que estamos aquí hemos sido bendecidos a través del proceso de la administración. Levánteme su mano. Creo que esa levantada de mano no requiere más explicación. Una iglesia doncella, una iglesia virgen, no deja que nadie toque sus asuntos privados, lo cual desde la perspectiva de señorita es correcto, pero desde la perspectiva iglesia no. Porque para que la iglesia sea purificada, mire, por eso le dije, debemos de escuchar con oído circuncidado. Porque parte del proceso que la iglesia novia debe de pasar es el proceso de la purificación. Pero perdónenme, nadie se baña con ropa puesta. Entonces la administración es desvestirse delante de Dios espiritualmente. Espiritualmente. Es una de las cosas a las cuales Dios dice no toleres, es ser doncella. El Señor no quiere que tú y yo toleremos ser reina, ser concubina, mucho menos ser doncella. Por eso dice, muchas son las concubinas, otro montón son las reinas, otro montón son las doncellas, pero la paloma mía, esa sí permite que yo la vea con ojos de amor. Entonces la iglesia, para ser purificada, para ser limpiada, para ser ataviada, primero tiene que ser desvestida, después tiene que ser bañada, después tiene que ser revestida y después tiene que venir a ser ataviada. Por eso es que la paloma es una, la que está consagrada a su Señor y a su Rey. Paloma mía, perfecta mía, preciosa mía. ¿Cuántos anhelamos ser esa paloma? Entonces la iglesia reina, nadie se mete con ella. Aquí yo mando, aquí nada, conmigo nadie. Pero es mi hija, mi amor, dice el pastor me hace los mandados junto con su mamá. Va pues, God bless you, le diría yo en mi idioma nativo. El problema es que a veces nos cruzamos el lindero de la tolerancia. Y la Biblia dice qué cosas no hay que tolerar. ¿Quiere conocer algunas? Aleluya, ya esperaba yo que me dijera que sí, amado hermano. Amós capítulo 7, versículo 7. ¿Qué cosas no debemos de permitir en nuestra vida? Algunas. Me enseñó así, Amós 7, 8. Me enseñó así: he aquí el Señor estaba sobre el muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, y no lo toleraré más. ¿Por qué? Porque una de las cosas que el pueblo de Dios toleraba, la cual nosotros no toleramos, son los negocios incorrectos. La balanza o la plomada mal pesada puede tipificar negocios fraudulentos. Este es uno de los linderos que tú y yo no podemos atravesar, porque la Biblia dice que Dios lo censura y que Dios lo detesta. Son los malos negocios.
Cuando usted pide comisión, cuando no debe de pedir comisión, cuando hace negocios. Mira, fíjate que necesito comprar 50 llantas de tráiler. ¿Para qué? Es que allá en el ministerio nos están pidiendo 50 llantas. ¿Y cuánto vale? ¿Cuánto vale una llanta de tráiler? ¿Cuánto? 1,000 pesos. ¿Cuánto estamos a 1,000? Ahorita entran los pedidos allá por necesito 50 llantas de a 1,000 pesos, son 50,000. No tengas pena, yo te las consigo. Solo que le pones 150. 50 para vos, 50 para mí y 50 para comprar las llantas. ¿Estamos de acuerdo? Órale, fraudulento. Si es hijo de Dios, dice la Biblia que Dios no tolera la balanza mal pesada. Entonces, uno de los linderos a los cuales Dios nos llama en esta mañana, porque la palabra profética decía: no te mezcles con las cosas del mundo. ¿Cuántos se acuerdan de la palabra profética del primer servicio? No te mezcles con las cosas del mundo, decía. Nada de tolerar negocios fraudulentos, o puede despertar la ira de Dios sobre su vida. Yo pongo plomada de albañil en medio de... Yo voy a pesar y voy a medir a mi pueblo correctamente. Y aquel que haga negocios fraudulentos, parafraseando, se las va a ver conmigo. Porque la plomada de Dios, bueno, es más, dice la Biblia que su nombre es ¿qué? Fiel y verdadero. Hermano, no tolere las cosas chuecas. ¿Cuántos empresarios sabemos acá? No tolere cosas chuecas. Le van a ofrecer unos centavitos más, pero eso sirve para que le boten el resto del negocio, porque cuando uno tolera la balanza mal pesada, está permitiendo que las cosas chuecas caminen a través de uno. Y cuando uno le da paso a la cabida de lo chueco en su vida, en automático todo se desmorona y es cuestión de tiempo para que todo caiga como efecto dominó. Por eso que usted mira hermanos prósperos grandemente y de repente dice: no, es que mira, con este me voy a quedar con unos mis 15 millones de dólares y ya nunca más voy a tener que trabajar. Hace el negocio y nunca más le vuelve a salir nada. Dígale a su hermano que está ahí cerca de usted: por favor, no toleres cosas chuecas en tu vida. No toleres lo incorrecto en tu vida. Y aquí está hablando de plomada, está hablando de negocios, está hablando de pesas, está hablando de construcción, está hablando de... Por si usted estaba esperando que llegara mañana lunes, porque mañana se iba a echar una buena comisión. Si no es en el orden de Dios, suya. Tal vez hoy no le va a entrar la plata, pero cuando Dios vea que usted es fiel como Él y que usted y yo somos verdaderos como Él, entonces va a venir la bendición. No tolere las cosas incorrectas en su vida, amado hermano. Cuando usted permite y atraviesa el lindero de la tolerancia, se fregó, ya el enemigo lo metió a su campo de batalla y empieza el proceso de la involución. Segunda de Corintios 11:4. Mire las escrituras donde aparece la palabra tolerán. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, ¿cuál es ese espíritu? El Espíritu Santo. Y otro evangelio que el que habéis aceptado, ¿qué dice? Bien lo toleráis, ¿va? Como que es queja. Quiere decir que otra de las cosas que no nosotros podemos aceptar, amado hermano, es que nos prediquen falsas doctrinas. Es que fíjate vos que el apóstol de la misión allá donde yo me congrego, ahora dice que Jesús no es el que salva, sino que es el ángel ministrador de Jesús. Cuando usted diga cositas así raras, hermano, hazme un favor, desdoblate, porque un ángel de Dios va a venir y va a tomar tu cuerpo. ¿Cómo así? No tolere doctrina trastocada. Cuando escuche que están predicando cosas que usted no entienda,
Apunte y digan, nos vemos, ahí vengo, pastor, venga, mire, escuché esto, quiero que por favor me lo explique. Porque una de las cosas que también usted y yo debemos de aprender es escuchar la voz del pastor, no la de los pastores. Es que hoy oí, hermano, en la tele que están hablando acerca de que Dios que la doctrina de la cuadridimensión es del diablo. Hay una doctrina de la quinta dimensión de Dios. ¿Cómo? ¿Y dónde lo leíste? No tolere oír cosas raras. Escuchaba yo a mi apóstol hace unos días predicar y decir: el pueblo se está acostumbrando tanto a oír voz de pastores que se le está olvidando oír la voz de su propio pastor. Segunda de Corintios 11:18. ¿Qué otras cosas no hay que tolerar? Mira, Josuecito. Segunda de Corintios 11:18. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis. ¿A quiénes? ¿A quiénes no se tolera? No tolere la necedad, hermano, en su vida. Cuando nosotros le damos paso a la necedad en nuestra vida, caemos en círculos involutivos o caemos en círculos de recurrencia de pecado. Una cervecita el domingo, mi hijo. Tolérenme un poco de locura. Una cervecita el domingo. Sí, una cervecita el domingo, 2 el lunes, 3 el martes, 4 el miércoles, 5 el jueves, 6 el viernes, 7 el sábado. Y el domingo, como cayó 8, reinicio. ¿Sabes que el 8 es reinicio, va? Tolerás una chela, te fuiste feo. Pasaste el lindero de la permisión de Dios en tu bendición. Mi hijo, ya no haga eso. Para papá no hay pena. Y al rato otra vez es lo mismo. La necedad abre los círculos de involución. Por eso es que el dulce cantor de Israel cometió un error bien feo con Betsa, hermano. Pero una vez, no más. Eso quiere decir que Dios de alguna manera, mire, dice la Biblia que Dios pasa por alto. ¿Se recuerda usted de esa escritura? ¿Qué pasa por alto? Nuestra ignorancia. ¿Cómo dice la escritura ahí, Sergito? Hechos 17:29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Ok, punto. Tiempo pasa. Cuando tú y yo cometemos un error por ignorancia, Dios cubre su misericordia, porque pasa por alto que tú y yo seamos ignorantes. Por eso cuando yo le enseño, le digo: hermano, no podemos llegar delante de Dios cuando seamos llamados al juicio y decir: mi pastor a mí de eso no me enseñó. Usted va a poder pasar por alto mucha ignorancia, y Dios va a cubrir su ignorancia con misericordia hasta que usted conozca la verdad. Y cuando conoce, entonces ya a sabiendas de lo que estás haciendo, entonces ahí sí ya entra en juego tu elección, tu libre albedrío rendido. Entonces si tú lo cometes, ok, entonces ahora sí ya lo sabías. Ok, ven para acá, te voy a juzgar. Por eso es que nosotros no podemos tolerarnos la necedad en nuestra vida, porque la necedad es la recurrencia. Cometiste ese error, entiendo. Dice la Biblia: 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Yo lo entiendo. Cayó justo, 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 cayó justo. Después de la 7ª ya no. 7 veces cae, porque el 7 es el número de la perfección. O sea, el justo va a ser perfeccionado en la caída, siempre y cuando aprenda. Mientras aprende, su ignorancia le es contada con una misericordia de parte de Dios. Pero cuando tú y yo ya conocemos, no podemos aducir ignorancia. Es más, las leyes guatemaltecas, uno de los primeros versículos, dirías vos, que le ponen a la Constitución de la República es: nadie puede aducir ignorancia de la ley. Por eso cuando a ti y a mí nos juzgan, o si algún día
le toca a algún juez juzgarnos, una de las cosas que tú no puedes decir: yo no sabía que yo no podía hacer eso. Permítame, Señor, mire lo que dice aquí en la Constitución, que lo que usted no puede aducir es desconocimiento de la ley. Así que si usted dice que no conoce la ley, ya faltó, vámonos al tambo. No le tolere necedad a sus hijos. Mi amor, levante todo ese desorden. Nada que a mis hermanos les decís que es verdad que solo, nada que solo a mí. Venga, levántelo con vara de corrección, usted ya sabe, ¿verdad? ¡Pah! Al otro día viendo la tele y con las cosas: ya te dije que no comas en la sala. Pero mis hermanos, nada, a usted le estoy dando la instrucción, obedezca. No tolere la necedad en el corazón de sus hijos, porque dice la Biblia que esas tolerancias no son aceptables para el pueblo de Dios. Aunque no diga amén. Digan no a los necios. Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Otra de las cosas que usted y yo no podemos tolerar es el gobierno de la mujer dentro de la iglesia, ni dentro de casa. Es el orden de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el hombre fue hecho a imagen de Dios. La mujer fue hecha a imagen del hombre, no de Dios. Si me pueden buscar esa escritura para dejarlo sentado, por favor, se los agradeceré. Entonces, las cosas de las que Dios no permite es que la mujer gobierne. Por eso es que claramente no existen apóstolas. Bíblicamente no hay una sola escritura que respalde el ministerio apostólico de la mujer. No existe. Y si usted encuentra esa escritura, tráigamela y platiquémosla, pero no la va a hallar. A la mujer le fue concedido el ministerio pastoral, profético, magistral y evangelístico. De eso tengo tengo muchos versículos que lo pueden avalar. Mujeres pastoras, abundan los versículos. Mujeres profetas o profetizas, abundan. Pero una escritura que respalde el ministerio apostólico. Por eso es que usted tiene que saber, hermano, que en aquellos ministerios donde titulan a la mujer apóstola, allí una de las cosas que se está tolerando es la falsa doctrina. Porque bajo una perspectiva bíblica no hay un versículo que avale el ministerio apostólico de la mujer. Por eso es que si una mujer le fuera concedido el apostolado, le estaríamos dando a ella un lugar de gobierno dentro de la iglesia, en el entendido que el apóstol y el profeta son los ministerios dejados de parte de Dios para que la iglesia crezca en doctrina y en enseñanza. Por eso la Biblia dice: edificaos pues, ese es el versículo, sobre la doctrina de los apóstoles y profetas. Entonces, cuando nosotros miremos una iglesia donde el ministerio de la mujer es reconocido como apostolado, ya de entrada tú tienes que saber que la doctrina ahí está trastocada. Y Dios dice que una de las cosas que no podemos tolerar es ni la falsa doctrina ni el matriarcado de la mujer dentro de la iglesia. Que la mujer pueda trabajar, pueda predicar, pueda enseñar, pueda profetizar, no hay problema, bíblicamente se puede, hay versículos. Pero el apostolado, no hay una sola mujer llamada apóstol dentro del contexto de la palabra de Dios. Mujeres apostólicas enviadas, eso es diferente, pero el llamamiento ministerial primario apostólico no existe en la mujer. Primera de Corintios 5:1, Nueva Versión Internacional: que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera. Vuele pluma hasta dónde llegó el pueblo de Dios.
tolerando inmoralidades sexuales que ni siquiera en el mundo se hacían. Que uno de ustedes tiene por mujer a su madrastra. Quiere decir que otra de las cosas que no se debe de tolerar en nuestra vida son inmoralidades sexuales, hermano. Todos estos linderos, cuando uno los atraviesa, lo que viene detrás de ellos son problemas. Por eso el Señor es misericordioso y nos dice: ten cuidado, no tomes esa ruta, porque si tomas esa ruta vas a tener problemas. Inmoralidad sexual y Habacuc. Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. O sea, quiere decir que a veces uno es tan, ¿cuál sería? Tan iluso, o la pureza de la visión es tal que a veces ni siquiera el mal se puede ver, hermano. Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento. ¿Por qué entonces toleras? Mire, hermano, ¿por qué toleras a los traidores? ¿Y por qué guardas? Mire estos dos reclamos de Dios. ¿Por qué toleras a los traidores? Y número dos, ¿por qué guardas silencio cuando los impíos son hermanos que conocen el evangelio, pero que a pesar de conocer el evangelio detractan a su homónimo, a su hermano? Pero guarda silencio mientras impíos se tragan a los justos. Cuando juzgamos las cosas incorrectamente por una balanza infiel, dice la Biblia que no debemos de tolerar esas ganancias. Hermano, si usted hace negocios fraudulentos, por favor, se lo quiero rogar, no traiga aquí los diezmos de eso, ni traiga ofrendas mal habidas. Perdóneme si alguna vez usted ha recibido dinero mal habido a causa de extorsión o a causa de secuestro, porque usted deberá de saber pues que los secuestradores y todos esos están metidos dentro del pueblo de Dios. Si 7 de cada 10 somos cristianos en Guatemala, si usted hace un negocio mal habido, si hace un negocio a causa de alguna tranza, algún hermano, de veras se lo ruego en el nombre de Jesús, no traiga esa maldición aquí, porque no es dinero lo que Dios busca. El Señor busca tu corazón. Habrán otras iglesias que dirán: sí, tráiganla, no importa, aquí oramos, lo santificamos, a gloria a Dios. Aquí no, porque la Biblia dice que si hay algo que no debemos de tolerar en la iglesia de Dios, son los tesoros mal habidos y las medidas adulteradas. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo Fortaleza Adhesión Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón, un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga.